Iniciamos el estudio de la faringe. La faringe es la porción superior expandida del sistema digestivo, posterior a las cavidades nasales y cavidad bucal, y se extiende inferiormente más allá de la laringe. Se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Esta es la lámina del cartílago cricoides y entonces el borde inferior de la lámina es a nivel de la laringe y hasta el borde inferior de la vértebra C6 posteriormente. Vértebra C6, borde inferior de la lámina del cartílago cricoides, base del cráneo. Cartílago epiglótico, ventrículo laríngeo, pliegue vocal, pliegue vestibular y el ventrículo laríngeo. La faringe es más ancha, unos 5 centímetros frente al yoides, que sería aproximadamente a este nivel, y más estrecha, 1.5 centímetros, en su extremo inferior, donde se continúa con el esófago. La pared posterior plana de la faringe está adosada a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Recordemos que la lámina prevertebral está rodeando a los músculos que se encuentran en relación con la columna vertebral. Estos son los cuerpos vertebrales. Faringe, esófago. Laringe, tráquea. La pared posterior plana de la faringe, aquí, está adosada. Aquí estamos observando nosotros realmente esta es la pared posterior, porque es una cavidad. Esta superficie es interna, mientras que la pared posterior o la cara posterior es externa. Esta es la pared interna de la faringe. La faringe se divide en 3 porciones: nasofaringe, posterior a la nariz y superior al paladar blando; bucofaringe, posterior a la boca; y laringofaringe, posterior a la laringe. La nasofaringe tiene una función respiratoria. Es la extensión posterior de las cavidades nasales. La nariz desemboca en la nasofaringe a través de las 2 coanas, que son las aberturas pares entre la cavidad nasal y la nasofaringe. El techo y la pared posterior de la faringe, configuración, forman una superficie continua que se sitúa inferior al cuerpo del esfenoides y a la porción basilar del hueso occipital. Este es el seno esfenoidal, la silla turca, el dorso de la silla, el clivus. El tejido linfoide, nodulíos, pequeños nodulíos linfáticos, se agregan en algunas regiones, quiere decir que se juntan. Aquí podemos observar unos puntitos que representan esos nodulíos de tejido linfoide que se están agregando y entonces forman masas denominadas tonsilas. El abundante tejido linfoide de la faringe forma un anillo tonsilar incompleto alrededor de la porción superior de la faringe. La tonsila faríngea, que recibe habitualmente el nombre de adenoides cuando está aumentada de tamaño, principalmente en los niños, se encuentra en la mucosa del techo y la pared posterior. Aquí entonces en el techo y la pared posterior vamos a tener la tonsila faríngea, ¿verdad? Desde el extremo medial de la tuba auditiva, este que está aquí, extremo medial y extremo lateral, en la próxima vamos a ver por qué. Se extiende inferiormente un pliegue vertical de mucosa, el pliegue salpingofaríngeo. Aquí podemos observar nosotros entonces la cavidad nasal, esta es la nasofaringe, y si miramos, está orientada de una manera oblicua de posterior a anterior. De ahí que el extremo medial de la tuba auditiva, extremo medial y extremo lateral, ¿verdad? Entonces, se entiende el porqué de la descripción. El pliegue salpingofaríngeo
este que está aquí, cubre el músculo salpingofaríngeo. Muy sencillo, ¿verdad? Y abre el orificio faríngeo de la tuba auditiva durante la deglución. Por ejemplo, cuando vamos en el vehículo y se nos tapan los oídos, cuando tragamos, se abre la tuba y se libera esa presión que nos da esa sensación de que tenemos los oídos tapados. La acumulación de tejido linfoide en la submucosa de la faringe cerca de la entrada faríngea o del orificio de la tuba. Este es el orificio del orificio de la tuba auditiva, forma la tonsila tubárica y tonsila faríngea. La acumulación de tejido linfoide en la submucosa de la faringe, que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Tenemos aquí entonces el extremo medial de la tuba auditiva, el pliegue salpingofaríngeo y este espacio que tenemos, esta es la pared posterior, esta es la otra tuba, para que miren, es bien pequeñita, ¿verdad? Y aquí podemos observar lateral y medial. Hay un espacio en esta parte de acá, posterior a este pliegue, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar nosotros el receso, ¿verdad? Faríngeo, el receso faríngeo. Posterior al rodete tubárico y al pliegue salpingofaríngeo, el receso faríngeo, una proyección lateral de la faringe en forma de hendidura, se extiende lateral y posteriormente. ¿Se extiende? Por supuesto que es mínimo lo que se extiende posteriormente. Y miren ustedes acá lo delgado de esta pared, ¿verdad? Ya vimos en la fotografía todo esto. Aquí está la columna vertebral muy cerca. Posterior al rodete tubárico y el pliegue salpingofaríngeo, el receso faríngeo que ya mencionamos.